Entonces, continuando con los temas de movimientos anormales, vamos a continuar con la distonía, que es uno de los más frecuentes. Vamos a tener que representa la tercera enfermedad del movimiento más común. Como definición, vamos a tener que se caracteriza por contracciones musculares sostenidas, intermitentes y que a menudo resultan en movimientos torsionales, repetidos y posturas anormales, ¿no? Como lo podemos ver, por ejemplo, en la distonía cervical con la contracción de músculos tanto agonistas como antagonistas. La mayoría de las presentaciones van a ser de forma idiopática, pero también podemos encontrar formas adquiridas, por lo cual siempre debemos tenerlas en cuenta. Aquellas enfermedades que se presenten como lesiones en los ganglios basales, el cerebelo, el tálamo y la corteza sensomotora. Muy importante tener en cuenta la fenomenología de la distonía, ya que esto nos va a dar otros tips para poder abordar o relacionar este tipo de trastorno anormal con la distonía, ¿no? Entonces vamos a tener que principalmente va a estar influenciada por la acción voluntaria y va a tener ciertas características que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Una de ellas es la presencia del desbordamiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que la contracción muscular no intencionada se va a distinguir anatómicamente del movimiento primario, ¿no? También tenemos la característica de la distonía en espejo, es decir, que una postura anormal unilateral va a ser provocada por los movimientos contralaterales, ¿no? También tenemos el temblor distónico, que ya lo comentábamos en la clase pasada. Son movimientos oscilatorios. A diferencia del temblor en general, son no rítmicos, pueden ser espasmódicos y van a ser pautados. Un punto importante tener en cuenta en esta fenomenología sería las maniobras de alivio, ¿no? ¿A qué nos referimos con las maniobras de alivio? Nos referimos a los trucos sensoriales, ¿no? O gestos antagonistas. Eh, ¿A qué nos referimos con un truco sensorial? Es a través de algún estímulo sensorial, por ejemplo, los labios, tocar la barbilla, ¿no? Esto va a generar un alivio transitorio o total de el movimiento normal, ¿no? Y un gesto antagonista, pues sería un movimiento contrario a la acción del movimiento. Sin embargo, este gesto antagonista nunca va a ser una oposición enérgica, ¿no? Es decir, no se va a forzar, eh, o para que cumpla esta característica, no es un forzar el movimiento, ¿no? Tiene ciertas características. La distonía se exacerba con la ansiedad, el estrés y emociones cuando hay cansancio o fatiga. Y generalmente va a resolver durante el sueño. ¿Cómo abordamos o cómo clasificamos a las distonías? Pues la clasificación o el consenso del 2013 nos dice que, al igual que el temblor esencial, debemos clasificarlo en dos ejes, ¿no? El primer eje se va a enfocar en las características clínicas que esta distonía está presentando, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos a un paciente que tiene distonía es la edad de presentación, ¿no? Es decir, en la infancia, del nacimiento a los 2 años, en la niñez de los 3 a los 12 años, en la adolescencia, en la adultez temprana o en la adultez tardía, ¿no? Mayor a los 40 años. El segundo punto que vamos a enfocarnos a clasificar en estas distonías es qué distribución corporal afecta, ¿no? Es una distonía focal, es decir, una distonía cervical, es una distonía segmental, es una distonía multifocal o generalizada, o incluso mi paciente tiene hemidistonía, ¿no? Más adelante vamos a abordar cada una de ellas. ¿Qué patrón temporal tiene mi paciente, no? ¿Es una enfermedad que se ha mantenido estática o ha progresado? La variabilidad que tiene, es decir, si es persistente, si tiene paroxismos, si tiene características diurnas o se da específicamente con una acción. Y las características asociadas que podemos encontrar también en las distonías es si se presenta sola, es decir, únicamente la distonía, o si se presenta combinada, ¿no? La distonía más otro movimiento anormal. O si es compleja, es decir, la distonía más otra manifestación que sea no neurológica. Y aquí vienen un par de ejemplos de cómo los podemos ir clasificando a nuestros pacientes. El segundo eje que nos propone el consenso del 2013 es eh, clasificarlo según su etiología.
Aquí lo vamos a clasificar por la patología a nivel del sistema nervioso central, si tiene evidencia de degeneración, si tiene lesiones estructurales o no tiene ninguna de estas. Después la podemos clasificar si es una distonía hereditaria o adquirida, ¿no? O incluso si no conocemos la causa. Entonces, abordando más en el primer punto, que sería la clasificación de la distonía, pues tenemos la distribución corporal, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 grupos. Aquí el principal van a ser las distonías focales. Por definición van a afectar solo una parte del cuerpo. También tenemos distonías segmentales que afectan más de 2 áreas contiguas, que es la característica. La multifocal, más de 2 áreas, pero que que no sean contiguas. La hemidistonía, es decir, que afecte más de 2 áreas, pero que sean del mismo lado del cuerpo, y la generalizada, que afecte más de 3 áreas, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de distonía: distonía cervical, orolingual, de los párpados, de las extremidades, de los miembros pélvicos, solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, abordando las distonías focales, pues son múltiples. Aquí vamos a tener las distonías focales a nivel de los párpados, como podemos ver aquí en el blefaroespasmo. También tenemos las distonías de la boca, la lengua y el paladar. Tenemos distonías que incluso afectan propiamente la laringe, y esto nos va a dar generalmente, o nos vamos a dar cuenta que el paciente va a tener una afectación distónica de las cuerdas vocales. Lo podemos notar cuando en el discurso del paciente o incluso al pedirle que haga una fonación. Una de las más importantes, pues, es la distonía cervical, porque sabemos que es la más frecuente de este grupo de enfermedades. Y la distonía cervical, muy importante, la podemos también subclasificar. La podemos clasificar en tortícolis, perdón, es decir, una rotación del cuello; la laterocolis, que sería una inclinación lateral del cuello; la retrocolis, que es una extensión del cuello, ¿no?, exagerada; y el anterocolis, que es una flexión del cuello. En cuanto a las distonías focales, como también podemos observar, hay distonías a nivel de la mano y el brazo. Esto va a generar una postura normal y se puede presentar con temblor en la mano o en el brazo. También puede existir en el pie y la pierna y en el tronco. Generalmente, la característica de esta es que va a tener una postura anormal del tronco al caminar. Esta generalmente va a resolver cuando el paciente se acuesta, que es la característica principal para diferenciarlo de otro grupo de enfermedades, o al apoyarse contra la pared o una superficie. De esta podemos tener diversos subtipos, de los cuales vamos a tener la captocornia, que es la inclinación hacia adelante del tronco; hacia atrás, que son los opistótonos; y hacia los lados, que sería el síndrome de Pisa. En cuanto a las distonías segmentarias, vamos a tener principalmente, como bien mencionábamos, aquellos que afectan más de 2 regiones. Entonces, aquí una de las características o enfermedades prototipo que tenemos es el síndrome de Meige. Aquí vamos a tener una distonía de ojos y de la parte inferior de la cara, y con o sin afectación del cuello, ¿no?, como lo podemos ver aquí en esta paciente. También tenemos las distonías axiales, que afectan el cuello y el tronco; la distonía braquial, que afecta el brazo y el tronco; y la distonía crural. En cuanto a la epidemiología de las distonías, pues vamos a tener que la distonía primaria focal tiene una prevalencia de 16.4 por cada 100,000 personas, pero se ha sugerido en diversos estudios que esta prevalencia está infraestimada, ¿no? Y se sugiere que aproximadamente la prevalencia real de la distonía está más cerca del 1 por cada 1,000 personas, ¿no?, que es mucha la diferencia. También tenemos que las distonías aisladas idiopáticas van a ser las más comunes. De estas, la distonía cervical es por mucho la más común, y estas van a tener un incremento de la prevalencia con la edad. Muy bien, entonces hasta este punto podemos ir determinando hacia dónde a clasificar nuestro grupo de enfermedades que cursan con distonía, o el tipo de distonía que tiene nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en las que va a ser difícil
diferenciar entre la distonía y alguna otra enfermedad o algún diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, hasta el 30% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, en un periodo de tiempo o durante toda su evolución de la enfermedad, van a desarrollar distonías cuando tienen los periodos de apagado. También vamos a tener que los pacientes que tienen distonía, muchas veces por la posición, pueden simular rigidez o presentarse con temblor distónico, lo que podría hacernos considerar que estos pacientes tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Temblor esencial, también. Las mioclonías, ambas pueden presentarse con movimientos espasmódicos rápidos. Los tics, también por ciertas clínicas pueden tener características distónicas y la distonía funcional, ¿no? Que también es un diagnóstico a tener en cuenta. ¿Qué características hacen que la distonía sea de origen o de etiología funcional? Que tenga un inicio abrupto, que tenga marcadores de inconsistencia o incongruencia, como los veíamos en el temblor, ¿no? Que tenga una distonía en reposo, sin evidencia de las características o la fenomenología que comentábamos anteriormente, que sería la cocontracción o el desbordamiento, que tenga trucos sensitivos atípicos y en la exploración física podemos notar que la distonía funcional puede mejorar con la colocación de un diapasón vibrante, ¿no? ¿Cómo diferenciar la de escoliosis? Como bien vimos, la distonía del tronco muchas veces puede semejar una escoliosis, ¿no? En muchos casos, la escoliosis puede ser una manifestación inicial de un paciente con distonía, ¿no? También a considerar. Bien, mencionábamos que si bien la mayoría de las causas de distonía son de origen idiopático, vamos a tener aquellas enfermedades que pueden causar distonía, ¿no? Aquí las agrupamos en diferentes grupos, aquellas que cursan con hipoxia prenatal o postnatal, la isquemia y la hipoglucemia, que también es algo que vemos muy frecuentemente en los pacientes con parada cardíaca o que tienen episodios de hipoglucemia. Pacientes que tienen enfermedades infecciosas que sobre todo afectan a nivel de los ganglios basales o que cursan con encefalitis, como lo podría ser la enfermedad por priones, micoplasma pneumoniae, tuberculosis o la encefalitis japonesa B. Para infecciosos como el síndrome de Reye o la panencefalitis esclerosante aguda. De las enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la encefalitis paraneoplásica, enfermedades metabólicas también pueden cursar con distonía, por eso debemos de tenerlas en cuenta, como la encefalopatía hepática, el hipoparatiroidismo y el síndrome de desmielinización osmótica. En cuanto a las enfermedades vasculares, pues no es raro que un infarto cerebral a nivel de los ganglios basales, sobre todo a nivel del putame, pueda cursar con distonía, ¿no? Del lado contralateral. También tenemos las malformaciones arteriovenosas de los ganglios basales, las lesiones traumáticas, las lesiones ocupativas como algún absceso, algún tumor, y tenemos las causas tóxicas. Vamos a comentar solo las distonías más frecuentes. Aquí tenemos a la distonía cervical. Sabemos que es la más común, se presenta en una edad media de los 40 años. Generalmente se presenta con dolor en cuello que va a empeorar progresivamente y esto puede generar en el paciente una postura anormal, ¿no? Estos pacientes tienen, igual que en todos los pacientes que tienen distonía, un truco sensitivo, ¿no? Como lo podría ser tocar el mentón, la cabeza, la cara, aplicar presión en la parte posterior del cuello y este truco sensitivo va a aliviar en gran medida la distonía, ¿no? Vamos a tener que los pacientes con distonía cervical, en un amplio porcentaje del 30 al 60%, van a presentar temblor cefálico y los pacientes con distonía cervical pueden presentarse con temblor en mano, ¿no? Hasta en un 25%. Entonces hay que tener en cuenta esto para los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la distonía y si necesitamos estudios pertinentes? Pues el primer paso siempre va a ser el diagnóstico clínico, ¿no? Y brindarle al paciente con estas herramientas un diagnóstico preciso. Si las características de nuestro paciente nos dice o nos sugiere que puede ser de características idiopáticas, es decir, no tiene otras alteraciones, pues no necesitamos realizar otros estudios diagnósticos, ¿no? Sin embargo, muchas veces como bien comentábamos, existen otras causas adquiridas de distonía. Entonces, aquí la resonancia magnética, sobre todo del encéfalo, nos podría ayudar a valorar sobre todo aquellos pacientes que tienen una hemidistonía tardía, una distonía generalizada o una distonía que es rápidamente progresiva o que tiene
o que es combinado. ¿Cuál es el manejo sintomático de las distonías? Pues los objetivos siempre van a ser aliviar los movimientos o posturas anormales, incluidos el dolor y el malestar asociado, y las contracturas y complicaciones ortopédicas por las posiciones anormales, ¿no? Es importante alentar a nuestro paciente a que identifique y experimente con los trucos y gestos sensoriales para disminuir la molestia de la distonía. En todos los grupos de pacientes se va a recomendar la rehabilitación con fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia en casos muy seleccionados. ¿Cuál es el tratamiento o qué tratamientos podemos utilizar para la distonía focal? La primera línea de tratamiento para la distonía focal son las inyecciones de toxina botulínica. Esto siempre va a ir acompañado de la rehabilitación y terapias no invasivas, ¿no? En algunos grupos de medicamentos, de pacientes podemos utilizar o pueden ser candidatos a la estimulación cerebral profunda. Existen para otro grupo de distonías algunos medicamentos que podemos utilizar, que vamos a comentar más adelante. Entonces, fuera de la distonía focal, también tenemos que tomar en cuenta aquellos pacientes que se pueden presentar con una tormenta distónica, ¿no? Es una distonía generalizada. Hay que identificar qué lo está provocando, tratar la infección si es que la está provocando y qué vamos a dar, triexifenidilo, benzodiazepinas o depletores de dopamina, ¿no? Hay que ver si es candidato a un tratamiento quirúrgico. También pueden incluso ingresar estos pacientes a la unidad de cuidados intensivos para la administración de medicamentos sedantes o agentes paralizantes, ¿no? Y siempre considerar estos pacientes que se presenten con una distonía muy importante, los tratamientos quirúrgicos. En cuanto a los pacientes que tienen distonías combinadas, siempre podemos considerar la toxina botulínica. También tenemos aquellos pacientes que se presentan con mioclonías, con este grupo de medicamentos, incluidos las benzodiazepinas. La distonía y Parkinson generalmente mejoran con levodopa o agonistas dopaminérgicos y la distonía con espasticidad con el baclofeno. El siguiente grupo de movimientos anormales que vamos a valorar, que también pertenece a los trastornos hipercinéticos, sería la corea. Entonces, ¿cómo se define la corea? Pues esta viene de el griego, choreia, que significa danza. Se refiere a movimientos involuntarios que son aleatorios, irregulares y sin propósito, que fluyen en una parte del cuerpo, ¿no? Algunos los llaman movimientos como ondulantes, en serpenteo, para que lo puedan entender de una mejor forma. Y los movimientos generalmente van a ser fragmentados y impredecibles, que pueden involucrar las extremidades del tronco, el cuello, la cara y la lengua. Generalmente la velocidad de la corea puede variar desde que sea rápida a lenta, lo que cual nos puede hacer eh, más difícil la diferenciación con otro grupo de trastornos, como sería la mioclonía, si es muy rápida, y si es muy lenta con la distonía, ¿no? Una característica que también tenemos que tomar en cuenta de los pacientes que presentan corea es la impersistencia motora, ¿no? Es una característica muy común asociada a la corea. ¿Cómo la valoramos o a qué se refiere esta impersistencia motora? Se refiere a que nuestro paciente no puede mantener una postura sostenida, ¿no? Por ejemplo, le podemos pedir que sostenga nuestra mano o que abrace uno de nuestros dedos, ¿no? Entre su palma y este paciente lo que hace es que no puede mantener esta posición, ¿no? Que es una característica de la core. Aquí me gustaría preguntarles cómo podemos diferenciar o qué diferencias hay entre la definición de balismo y atetosis. Por ejemplo, estrella. Elena, ¿estás ahí? Sí, pues Creo, según yo, el balismo son movimientos como más bruscos, más ok. repentinos, más amplios y la tetosis, o sea, igual son movimientos involuntarios, pero estos son más lentos, como más, afectan más manos y pies. El Sí, balismo casi siempre es por lesión la tetosis, perdón, casi siempre es por lesión de ganglios basales.
Entonces es Muy, como la principal diferencia, la sí, amplitud y pues sí, la velocidad. muy bien. Entonces, sí, esa es una de las, cómo podemos diferenciar entre ambos términos. Si tuviéramos que describir qué tipo de movimiento anormal tiene esta paciente, ¿qué nos podrías comentar, Lenix? La del video. Es que no se veía, pues. ¿Sí la ves? Es que como que se para y no lo alcanzo a observar todo corrido. A ver, déjalo pongo. Ahí está. Pues yo diría que ella tiene una tetosis. Sí, entonces esa es Ujú. una paciente que tiene, que se presenta con una corea, pero que además tiene características de atetosis, ¿no? Como bien comentábamos, la atetosis es un movimiento de menor amplitud que la corea, que suele ser, como bien comentábamos, de origen distal, es decir, por ejemplo, de las manos, pero puede afectar el tronco y también se trata de un movimiento de torsión con un flujo lento, ¿no? Como bien comentabas, y que puede dar una secuencia fragmentada. Entonces, estos dos padecimientos pueden coexistir. Y el balismo, a diferencia de la tetosis, pues es un movimiento de mayor amplitud, generalmente involucra las extremidades, ¿no? Proximales, es decir, el hombro o la cadera, y a menudo como descrito como un movimiento de lanzamiento o de patada, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo valoramos o cómo hacemos la evaluación de un paciente que presenta Corea? Pues hay que ver qué distribución corporal está presentando mi paciente, ¿no? Si tiene una distribución facial o principalmente cefálica, voy a pensar, por ejemplo, me puedo guiar hacia una enfermedad de Huntington. Si tiene una corea orobucolingual, pues también podemos tener algunos otros síndromes como la enfermedad de Wilson, la discinesia tardía, los síndromes paraneoplásicos, pero si mi paciente presenta una hemicoria, es decir, que afecta a la mitad del cuerpo, está asociado con una lesión vascular, ¿no? Que puede ser vascular como un EBC isquémico, pero también no es raro encontrar pacientes que tengan un estado hiperglicémico no cetósico, que se presenten con hemicoria como manifestación de este descontrol glicémico. Por eso también tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Infecciones, y si no documentamos alguna lesión cerebral, pues nos puede llevar a otro grupo de enfermedades o de sospecha, como enfermedades autoinmunes, síndromes paraneoplásicos y como una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, una vez que determinamos en qué área del cuerpo está afectando, lo siguiente que hacemos es una aproximación diagnóstica según el tiempo de evolución, ¿no? Entonces, si yo tengo una paciente con corea que tiene un tiempo de evolución agudo o subagudo, ¿no? Vamos a considerar si es esporádico, ¿no? Generalmente la mayoría de las coreas agudas y subagudas van a ser esporádicas y aquí vamos a clasificar según el grupo poblacional que esté afectando, ¿no? Si es un adulto, enfermedades estructurales, metabólicas, autoinmunes, infecciosas o algunos fármacos, y si es de niños, una corea de SIDEM. Si por el contrario tenemos una corea que tiene más de un año de evolución, hay que pensar en un trastorno genético, ¿no? Si este trastorno genético se presenta en un adulto, pues podemos pensar, por ejemplo, en enfermedad de Huntington, que es la enfermedad prototipo de este grupo de enfermedades, o si es en niños, en algunas otras enfermedades. Entonces, la enfermedad de Huntington es la causa más común de Corea hereditaria en la edad adulta. Tiene o afecta aproximadamente de 5 a 12 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la etiología de esta? Pues está causada por una expansión de un trinucleótido de forma autosómica dominante, ¿no? Que sería el CAG en el gen de la huntingtina, en el cromosoma 4, en el brazo corto. Entonces, vamos a tener que, va a haber en la expansión del CAG, vamos a tener que, lo normal es que tengamos menos de 26, ¿no? Menos de 26 repeticiones.
Si tenemos de 27 a 35 es una clasificación intermedia. Si tenemos de 36 a 39 se considera una penetrancia reducida y si tiene más de 40, una penetrancia completa. Entonces aquí la mayoría de los pacientes van a estar afectados, ¿no? Y el riesgo de que lo heredemos es del 50%. Entonces, además de todo esto, de la presentación de la corea, el fenotipo de esta enfermedad consiste en los cambios motores, cambios cognitivos, que también son muy importantes, y cambios conductuales progresivos. En cuanto a la patogénesis, pues tenemos, como bien comentábamos, la expansión primero de esta secuencia del CAG, lo cual nos va a llevar a que tengamos el gen de la tintina, ¿no? Que va a formar polímeros y esto va a desencadenar en múltiples vías, ¿no? Va a desencadenar en agregación plaquetaria. Este mismo gen o fragmentos de la jontintina del exón 1 van a introducirse en el núcleo, pueden generar también agregación a nivel de las proteínas y esto va a generar una oligomerización y agregación nuclear, ¿no? Y esto, al final de cuentas, lo que nos va a llevar es que vamos a tener una transcripción disregulada de estos genes, ¿no? Aquí lo que podemos o lo que observamos principalmente fisiopatológicamente en este grupo de pacientes es una disfunción sináptica, una toxicidad mitocondrial y un deterioro del transporte a nivel axonal. En cuanto a la presentación, pues puede aparecer a cualquier edad. La edad promedio de aparición es entre la tercera y la cuarta década de vida y una vez que se diagnostica o que inician los síntomas motores, la esperanza de vida es aproximadamente de 20 años, ¿no? Tenemos que la enfermedad de Huntington también puede tener una etapa prodrómica, que generalmente se da 10 años antes del diagnóstico clínico, y aquí lo que presentan los pacientes son síntomas motores y no motores muy sutiles, pero que no son suficientemente significativos para considerarlo como un diagnóstico, ¿no? También tenemos la enfermedad de Huntington de origen juvenil que se va a presentar antes de los 20 años. Este generalmente es con repeticiones superiores a los 55 repeticiones y puede presentarse como asinesia, parkinsonismo y convulsiones. El fenotipo de la enfermedad de Huntington también va a incluir el deterioro cognitivo, ¿no? Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este grupo de pacientes principalmente presentan disfunción ejecutiva, es decir, alteración en la planeación, alteración en la memoria de trabajo y en la atención. Pueden presentarse también con síntomas psicoafectivos como la depresión, irritabilidad, ansiedad, impulsibilidad. También pueden presentar síntomas de obsesivos compulsivos y la apatía, que no son tan infrecuentes. Y en casos más raros, nuestro paciente puede presentar psicosis. El diagnóstico diferencial, si tenemos un paciente que sospechamos de una corea hereditaria, pues principalmente son muchas enfermedades, pero aquí puse tres de las más representativas, que sería la enfermedad similar a Huntington 1, la tipo 2 y la expansión del hexanucleótido C9OR72 en el cromosoma 9, ¿no? Entonces, generalmente la edad de inicio va a ser de la segunda a la quinta década de la vida. Cada uno tiene una progresión diferente. Por ejemplo, la tipo 1 va a ser rápidamente progresiva, ambas similares a la enfermedad de Huntington, a diferencia de la expansión del hexanucleótido del cromosoma 9, ¿no? Donde aquí, como bien lo revisábamos en otros temas, esta puede estar presente en aquellos pacientes que tienen demencia frontotemporal o aquellos pacientes que tienen una enfermedad de neurona motora, ¿no? Como lo sería la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en este grupo de enfermedades? Pues atrofia del núcleo caudado y a nivel del estrial, en la resonancia magnética y en la expansión del hexanucleótido, la atrofia cerebral generalizada, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pues una expansión de GGGGCC, ¿no? Que está en el cromosoma 9.
También tenemos causas de corea adquirida. Esta generalmente se va a dar por múltiples etiologías, lesiones estructurales, como serían accidentes cerebrovasculares, malformaciones vasculares, tumores y lesiones desmelenizantes, enfermedades endocrinas y metabólicas, como la hiperglucemia no cetónica, la hipoglucemia, la hipercalcemia, la hiponatremia, la uremia, la degeneración hepatocerebral adquirida, el hipertiroidismo y algunos otros grupos de enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes, ¿no? Como lo podría ser el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de cuerpos antifosfolípidos y de esclerosis sistémica. Y otras enfermedades como la policitemia vera. ¿Qué fármacos nos pueden inducir corea? Pues vamos a tener los antidepresivos, algunos anticonvulsivantes, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antagonistas de los canales de calcio, antagonistas dopaminérgicos, psicoestimulantes como la cocaína o las anfetaminas y algún otro grupo de medicamentos como la digoxina, las fluoroquinolonas, el litio, la metadona, el metrotexate y los anticonceptivos orales. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente con corea? Pues primero vamos a acercarnos a la etiología que tenga nuestro paciente para brindar un tratamiento dirigido a cualquier corea que sea de causa secundaria, ¿no? Por ejemplo, el control de anormalidades metabólicas, es decir, si mi paciente tiene un estado hiperglicémico, corregirlo. Si tiene hipoglucemia, un adecuado control de la glucosa. Enfermedades autoinmunes, pues un tratamiento dirigido, suspender o quitar los fármacos que se están asociando a esta. Y si tenemos o sospechamos que nuestra corea tiene una causa genética, generalmente esta la vamos a tratar de forma sintomática únicamente. En cuanto a las terapias farmacológicas que se recomiendan en este grupo de pacientes, pues tenemos a los depletores de dopamina presinápticos, también tenemos a los inhibidores del transportador vesicular de monoaminas de nueva generación tipo 2, que son este grupo de medicamentos, pero también podemos utilizar algunos otros como los bloqueadores del receptor de dopamina, es decir, o algunos antipsicóticos y algunos otros medicamentos que podemos utilizar, algunos antiepilépticos como el ácido valproico o la carbamazepina. El siguiente grupo de movimientos anormales que vamos a valorar es la mioclonía. Como tal, la mioclonía se va a definir como una contracción muscular repentina, breve, como un relámpago, y generalmente puede producirse por un aumento de la actividad, es decir, una mioclonía positiva, o por una inhibición de la actividad de la concentración, como lo sería una mioclonía negativa. Un ejemplo muy claro de la mioclonía negativa es a los pacientes que tienen asterixis y pedimos que extiendan sus manos, van a tener una pérdida o una inhibición de la contracción de este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, es típico de la encefalopatía hepática o de las enfermedades metabólicas. También vamos a tener que este breve movimiento de la mioclonía, pues no se va a ralentizar y no se detiene ni se cuelga, ¿no? Esa es una de las características principales. La incidencia de la mioclonía, pues de 1.3 por cada 100.000 personas año. La prevalencia es de 8.6 por cada 100.000 personas en la población general. Y se comenta que también esta epidemiología va a estar infraestimada. Eh, En este artículo nos presenta una serie de pasos para una evaluación eficiente y pragmática de las mioclonías y las divide en tres pasos, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer en un paciente que tenemos con mioclonías, pues igual que en todos los movimientos anormales, una historia clínica detallada y exploración física. Hay que investigar el inicio de la mioclonía y los eventos relacionados a ella porque, por ejemplo, si tenemos una mioclonía de inicio subagudo, pues podemos ir pensando en una causa infecciosa, posinfecciosa, paraneoplásica o algún tóxico o alteración metabólica. En cambio, si tenemos una mioclonía ya crónica y se presenta y tiene una presentación difusa y multifocal, pues generalmente va a estar asociada a enfermedades genéticas y enfermedades neurodegenerativas. En la exploración física, lo que tenemos que describir de las mioclonías es qué amplitud tiene, ¿no? La distribución que tiene, es decir, qué áreas son las que están afectadas y las características de la activación. Y muy importante, qué otros signos neurológicos tiene mi paciente. En base a esto, podemos ir clasificando a nuestros pacientes en cuatro grupos, ¿no? Mioclonías fisiológicas, esenciales, epilépticas y somáticas.
El segundo paso en esta evaluación son las pruebas auxiliares básicas, ¿no? Si en mi primer paso yo no pude determinar cuál es la etiología de la mioclonía, paso a las pruebas auxiliares básicas, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar la medición de electrolitos, la glucosa, pruebas de función hepática y renal, detección de drogas y toxinas, incluidas el bismuto, y podemos solicitar un electroencefalograma, ¿no? Electroencefalograma se solicita en la mayoría de las mioclonías cuando nuestra etiología no es muy obvia, ¿no? Y generalmente esta nos va a dar la fisiología cortical o subcortical que nos puede también dirigir en la etiología de la mioclonía. Las imágenes cerebrales también pueden estar indicadas, sobre todo cuando no encontramos una etiología definida. Actualmente se sugiere agregar a los canales del electroencefalograma un estudio con electromiografía para poder clasificar este grupo de trastornos. Más adelante vamos a comentar por qué es importante. Y el último paso, el paso 3, ya son pruebas más exhaustivas. Esto ya son para enfermedades que son menos frecuentes, como enfermedades genéticas, una secuenciación completa del exoma, anticuerpos neuronales específicos, toxinas adicionales y examen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto va a ir muy de la mano del tipo de etiología que estemos sospechando. ¿Cómo podemos clasificar las mioclonías o qué nos sugieren los últimos estudios en cuanto a la aproximación diagnóstica de las mioclonías? Actualmente la clasificación fisiológica pues es una de las que está más en boga, sobre todo porque nos puede dar diferentes puntos diagnósticos y aquí la podemos clasificar en varios grupos, ¿no? Uno de los principales es la mioclonía cortical, es decir, que esta hiperexcitabilidad a nivel cortical va a ser intrínseca y va a ser el principal impulsor de la mioclonía. Esta actividad cortical generalmente va a ser excesiva y se va a producir en cualquier parte del momento y es relativamente pequeña a nivel del homúnculo motor, ¿no? A nivel cerebral. Esto quiere decir que esta hiperexcitabilidad que podemos observar en este grupo de mioclonías, pues es muy focalizada, ¿no? Por ejemplo, aquí en el diagrama que observamos del lado derecho, tenemos un paciente que tiene estos tres electrodos de electroencefalograma y observamos que la principal activación del electrodo es del lado izquierdo en el electrodo C3, ¿no? Y esta activación no se ve en los demás canales o es de menor intensidad, es decir, es una hiperexcitabilidad focal y si vemos cómo se representa en la electromiografía, vamos a tener que esta correlaciona con con la extensión de los músculos del antebrazo de la mano derecha, ¿no? Que sería lo contralateral. Entonces, correlaciona con la afectación. Entonces, podemos decir que tiene esta mioclonía un origen cortical. También vamos a tener que esta propagación de la excitabilidad va a ser muy común. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando mi paciente tiene esta hiperexcitabilidad en alguna región del cerebro, pues generalmente se van a afectar otros grupos musculares cercanos a donde se está desarrollando esta. Estas descargas electromiográficas suelen ser breves, de 25 a 100 milisegundos de duración, y la característica del electroencefalograma es que va a mostrar actividad epiliptiforme, que se va a correlacionar con las descargas mioclónicas que vemos en la electromiografía. También vamos a tener la mioclonía córtico-subcortical. Esta se va a producir por convulsiones generalizadas primarias, como aquellas que se ven en la mioclonía asociada a convulsiones por ausencia. Aquí vamos a tener que estas descargas generalizadas van a ser en punta onda, en el electroencefalograma, y se correlacionan con la mioclonía, ¿no? La actividad neuronal en este grupo de mioclonías pues va a ser excesiva porque se va a distribuir esta actividad anómala a través de los circuitos corticales y subcorticales, ¿no? Lo cual va a generar una excitación difusa a diferencia de lo que veíamos en la mioclonía cortical. También tenemos la mioclonía subcortical y no segmentaria. Esta se va a presentar en dos patrones principalmente. El primer patrón es aquella que se presenta una descarga mioclónica en electromiografía, pero que corresponde a un mismo nivel, ¿no? Este mismo nivel, por ejemplo, a nivel o la mioclonía, me parece que reticular, que afecta al onceavo par. Por ejemplo, si tenemos una mioclonía a ese nivel, en este grupo
de patrón, lo que va a hacer es que va a haber una propagación simultánea del reclutamiento rostral y caudal, ¿no? Es decir, esta actividad anómala se va a, a propagar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes que presentan alguna alteración, por ejemplo, dígase a nivel de el noveno o décimo par, van a tener alteraciones en los nervios que están por arriba y que están por abajo, ¿no? También tenemos las descargas mioclónicas, que también pueden ser de una duración mayor a 100 milisegundos, y aquí el patrón es que va a ser de origen multifocal. El electroencefalograma pues no muestra ninguna correlación consistente a diferencia de las otras dos y por lo general no presenta signos destacables, ¿no? Los potenciales evocados, somatosensoriales y los reflejos en electromiografía, es decir, va a tener una latencia o la latencia prolongada van a ser normal. También tenemos las mioclonías segmentarias y las mioclonías periféricas, ¿no? Generalmente el término de mioclonía periférica suele reservarse para casos muy específicos en el cual tiene un fenotipo de mioclonía, aunque también pueden coexistir con algún otro tipo de fenotipos, ¿no? Y la distribución tiene que ser en segmentos nerviosos periféricos. ¿Cuáles son las etiologías de las mioclonías corticales? Pues en general son muchas. De las enfermedades neurodegenerativas, de las que más podemos ver en nuestra práctica diaria, pues sería la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy o la degeneración corticobasal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y algunas otras enfermedades, ¿no? De las infecciosas, la enfermedad de Whipple, la encefalitis por herpes simple y la encefalitis postinfecciosa. También en síndromes epilépticos y en casos de daño neuronal focal, ¿no? Como sería posterior a un EBC, alguna neoplasia o de origen postraumático. Se dice que hasta en un 30% de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y sobre todo que tienen una enfermedad de Alzheimer avanzada van a presentar mioclonías, ¿no? Entonces es un punto a tener en cuenta. En cuanto a las etiologías de las mioclonías córtico-subcorticales, pues aquí vamos a tener trastornos neurodegenerativos, como lo sería la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la enfermedad de Wilson, también en síndromes epilépticos, enfermedades metabólicas, que una de las más conocidas es la mioclonía posthipóxica, hipercápnica, como lo sería el síndrome de Lance-Adams, ¿no? Que no es raro observar en pacientes posparada cardíaca. Insuficiencia hepática o renal, síndrome de diálisis, hiponatremia, hipoglucemia, enfermedad celíaca y encefalopatía de Hashimoto. En cuanto a etiologías más específicas, pues a nivel subcortical, generalmente por tóxicos o medicamentos, a nivel del tallo cerebral, también poshipóxica, a nivel espinal por un traumatismo, una infección, desmielinización, tumor, malformaciones arteriovenosas, anestesia espinal. En cuanto a la afectación propioespinal, traumatismos, tumores y mioclonías funcionales. Estos son los fármacos que se asocian a mioclonías, que también hay que tener muy en cuenta cuando valoramos este grupo de medicamentos psiquiátricos, antiinfecciosos como los carbapenémicos y las penicilinas, de los narcóticos, la morfina y el fentanilo, anticonvulsivos como la fenitoína y el ácido valproico, de anestésicos el midazolam, la lidocaína, medicamentos cardíacos como la miodarona, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a brindar a el paciente que tiene mioclonías? Pues depende la etiología, ¿no? Y dónde se genera el impulso anómalo. En este caso, si es una mioclonía cortical, los medicamentos de primera línea van a ser el levetiracetam, el ácido valproico y podemos agregar alguno de estos medicamentos, ¿no? En cambio, si es una mioclonía córtico-subcortical, los medicamentos de primera línea se invierten, primero ácido valproico, lamotrigina o levetiracetam. Si tenemos una mioclonía de origen subcortical y es no segmental, dependiendo de la etiología, ¿no? Si tenemos una mioclonía con opsoclonus, vamos a tener que le podemos dar clonazepam a dosis de 0.5 a 6 miligramos. Si tenemos mioclonía con distonía, podemos utilizar también clonazepam. Si tenemos mioclonía del reflejo reticular, también clonazepam. Si tenemos mioclonía propioespinal, también clonazepam.
Y si tenemos una mioclonía subcortical de origen segmental a nivel palatina, pues también clonazepam o toxina botulínica podría funcionar en algunos casos. Si es puramente espinal, eh, el clonazepam, levetiracetam y toxina botulínica, ¿no? Y si es una mioclonía de origen periférico, las inyecciones de toxina botulínica son muy efectivas o también el tratamiento con carbamazepina. En este caso sería de 300 a 600 miligramos al día o incluso medicamentos como la gabapentina, ¿no? De 900 a 1600 miligramos por día. Pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sé que son múltiples etiologías que tenemos que considerar y es muy amplia la fenomenología que tenemos que también valorar en este grupo de pacientes, pero no sé si les haya quedado alguna duda, pregunta. No, Rick, todo amplio y claro. Muchas gracias. Muy bien. Y yo creo que después les paso algunos videos que se me olvidó poner, ya no los vi. Solo los descargué, pero ya no los puse. Sí, Pero justo se te los iba a comp- ajá, justo te iba a decir que muchas de las cosas, pues en realidad no se nos quedan cuando no los hemos visto, ¿no? Entonces es más fácil que lo relacionemos cuando estamos viendo, pues, el video donde nos explica cómo son los movimientos, porque al final, como tú dices, son un montón y es muy difícil que podamos, pues, confundir uno con otro. De hecho, pues por eso existe la alta, ¿no? En movimientos anormales, porque son demasiados y los Sí, tratamientos, como ya nos dijiste, en realidad, pues son diferentes. sí, claro, son muy amplios, ¿no? Sí, yo Ujú. también para abordar este grupo de enfermedades tuve que ver videos y videos y videos para asociarlo, porque si no estás acostumbrado, muchas veces no los puedes diferenciar, ¿no? Porque, bien comentábamos, comparten múltiples características clínicas, ¿no? Y que tienen estos puntos muy específicos que podemos utilizar para diferenciar entre cada trastorno, ¿no? Pero eso es con estarlo viendo y creo que estarlo practicando. Les comentaba de que, por ejemplo, yo he visto pacientes con balismo de su secundario a un infarto, muy difícil de tratar, muy complicado, pero ese, como bien dice, no se me olvida, ese no se olvida, ya que lo ves, paciente joven, por cierto, pero muy complicado y que no respondía al tratamiento habitual, no respondía bien, muy difícil. La Corea es quizá más frecuente. Ujú. Y responden mejor, dependiendo también de la evolución, como bien dijiste. Lo que sí, seguramente han visto mucho es el miocrono, ¿no? Sí, muy frecuentemente. Sobre todo en estos pacientes que con epilepsia o que tienen síndromes de epilepsia, o lo que me llamó la atención es aquellos que tuvieron lesiones hipóxicas, ¿no? Sí. O de ¿Sabes dónde hipoglucemia también. lo hayan visto? En pediatría. Ah, No les también, tocó. sí, Los pacientes, los niños que a veces convulsionan, ¿no? O, sí, ¿sabes dónde? A veces, ¿sabes dónde lo vi yo? En un compañero en las guardias. Se quedaba dormido y empezaba con mi acuerdo. De bueno, pues, ¿qué te sí, pasa? Se sí caía de pasa. la cama. Luego nos acusaba que por qué lo tirábamos de la cama. Digo, no, pues te caíste. Sí, eso. Ya que lo viste, difícilmente se te olvida. Entonces sí hay que estar viendo videos o si tienen un paciente, que comenten a ver si los deja grabar para que guarden ese video, ¿no? Muy Sí, bien, doctor, Ricardo. justo. Muy buena sesión. Muy Gracias, buena. Ok, muy bien. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Ándale, Elena. No, decía que muchas gracias, Regina. Nos vemos luego. Adiós. Oye, ¿qué van nos a ver vemos. eh, la próxima semana? Esclerosis lateral, doctor. Ah, Ujú. de acuerdo, dale. Solo una clase, lo prometo.
Bueno, Adiós, buenas noches. Gracias. Nos vemos.